La vez pasada estuvimos hablando, tocando puntos sobre el carácter. Estuvimos verdaderamente profundizando en puntos en los cuales necesitábamos, ¿verdad?, saber cuán importantes son para que tú y yo pudiéramos seguir buscando crecer, buscar las características de la madurez, de ese carácter. Hablamos sobre los puntos de la responsabilidad, que es muy importante, que para mostrar un carácter maduro tenemos que nosotros ser responsables en ello. Y una frase que estudiaba y buscaba y que está aquí en la pantalla, que dice: la persona con carácter maduro responde a la adversidad y no reacciona a ella. Cuando tú y yo tenemos ese carácter ya maduro, ya tú y yo no nos dejamos llevar por la impulsividad verdaderamente de nuestro proceder, de nuestra emoción, sino que ya estamos ya más centrados, calmados, no nos dejamos llevar por aquello que puede venir y afectarnos a nuestro comportamiento, que pueda afectar a una manera de cómo nosotros podemos verdaderamente reaccionar ante la situación. Para nosotros ser procesados, para nosotros, perdón, tener un carácter maduro, tenemos que ser procesados. Tenemos que verdaderamente entrar en el proceso de Dios. Ahora, ¿hasta cuándo debemos buscar crecer y obtener un carácter maduro de Cristo o en Cristo? ¿Hasta cuándo ustedes piensan que nosotros debemos de hacerlo? Hoy quiero compartirle una cita bíblica que usted sabe que cuando nos metemos en la palabra, ese es como un dulce, un paladar que el Señor nos da. Y quiero que hoy vayamos a Efesios 4, 13 al 15. Si tú tienes la oportunidad de buscarlo, aquí yo tengo una versión, la nueva versión internacional, y quiero compartirte lo que dice, la pregunta que le hago: ¿hasta cuándo es que debemos de buscar crecer? ¿Por qué es tan necesario nosotros buscar tener un carácter maduro? Y mire lo que nos dice por la misma palabra. No se lo dice una persona, un psicólogo, no se lo está diciendo una persona por mero capricho, sino que la palabra del Señor misma nos habla. Por la misma palabra, por eso es que venimos hoy a estudiarla, porque no es la palabra mía, no es lo que yo estoy creyendo que puede ser, a darte la fórmula de cómo tú alcanzar ese carácter maduro, sino no, yo te vengo por la palabra a decirte que Efesios 4, 13 al 15, y leemos y dice: ese proceso, y esta es la nueva versión internacional, usted tenga la Reina Valera ahí porque la vamos a compartir, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Mire qué hermoso versículo. Y si nos ponemos nosotros a buscar la esencia de ese versículo, de lo que nos está hablando ahí, mire que nos dice, primeramente, te está dando a ti herramientas en las cuales te habla y dice: hay que alcanzar ¿qué?
En tu carácter y en mi carácter tenemos que alcanzar unidad en lo que creemos, en la fe. Luego te dice que tienes que tener el conocimiento del Hijo de Dios. Y cuando la clase pasada comenzamos con 1 de Corintios, cuando yo hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando fui ya hombre, dejé de ser lo que era niño. Porque nos habla de esas etapas en las cuales nosotros no podemos quedarnos. Tú y yo tenemos que evolucionar día a día. Tú y yo tenemos que seguir creciendo en el Señor. Mire, nosotros le servimos a un Dios sin límites, un Dios que es amplio, que nosotros en nuestra mente humana, nosotros tenemos y ponemos muchas veces tantas limitaciones. Pero si nosotros nos profundizamos, y dice aquí, yo me voy al conocimiento del Hijo de Dios. Cuando yo adquiero ese conocimiento, cuando yo entiendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, por medio de Él, es que tú y yo estamos aquí, que por medio de lo que me dice la palabra del Señor, es que tú y yo tenemos que emularlo a Él, modelarlo a Él, imitarlo a Él. Y no es una imitación barata, sino que tú y yo adquirimos un ADN de Él. Por lo tanto, tenemos que reflejarlo a Él en nuestra conducta. Nuestro carácter nos sella a nosotros, es ese sello que te hace a ti una distinción. Ese carácter de cómo tú y yo nos conducimos cuando estamos específicamente bajo presión, cuando estamos en ese problema, cuando estamos en la dificultad, cuando todo está en oscuridad. ¿Cómo se muestra nuestro carácter? Cómo en medio de los procesos tú y yo podemos adquirir madurez. Ay, pastora, ¿pero será posible? Pues yo le digo en esta noche, por la palabra vamos a ver cómo nos habla y nos dice que sí es posible. Por cada situación que tú y yo atravesemos, aunque usted ni lo entienda, pero lo va a llevar a usted a crecer. Lo tiene que llevar a usted a llegar, como nos dice aquí Pablo en Efesios, donde te dice, tenemos que llegar a la plena y completa medida de Cristo. Mira que te dice, ¿por qué es tan necesario? Y hablábamos, ¿por qué tanto tenemos que dar énfasis en este tiempo donde nuestro carácter, ese carácter en Cristo tiene que ser madurado? Te habla aquí, nos da una razón. Simplemente con este verso usted va a encontrar consistencia. Dice, primero, para que no seas arrastrado ni empujado. Si nos vamos a la Reina Valera, Efesios 4, para que se acostumbre a lo que usted está acostumbrado a escuchar en la Reina Valera, dice, para que ya no seas niño fluctuante, llevándoos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Usted se va a Timoteo y usted va a encontrar características en los cuales dice, en este tiempo, cuidado. Donde la palabra del Señor nos dice que nos tenemos que cuidar de qué, de los falsos profetas, que tenemos que cuidarnos de que, y a veces englobamos nada más, no, viene un profeta a profetizarme y ese es el único falso. No, hay maestros, también la palabra habla maestros falsos que enseñan falsas doctrinas. Aquí en Efesios te dice más explícito y dice, hay estratagemas de hombres para engañar y emplear con astucia y antimañas del error. Estamos viendo y estamos viviendo un tiempo donde tú y yo no podemos, tenemos que aprender en dónde está puesta nuestra confianza, nuestra creencia, en la convicción de lo que nosotros tenemos, porque sabes que el espíritu de error
anda por la tierra. El espíritu engañador anda. Como dicen, ¿no? Es un tiempo donde tú y yo se va a saber quién es el trigo y quién es la cizaña. Es un tiempo donde tú y yo no puedes dejarnos llevar por la modalidad que estamos viendo, que se está moviendo aún, y estamos hablando directamente al pueblo de Dios. Es lamentable, pero sí hay modalidad dentro del pueblo de Dios. Hay falsos movimientos en los cuales se ha adentrado a la iglesia a mezclar una doctrina en la cual el Señor nos manda a que sea separada para Él. Y hemos hecho mezcolanza, hemos mezclado. Hemos tenido una contaminación en los altares, que creemos que adoramos al Dios vivo, mas sin embargo, estamos adorando a otros dioses sin darnos cuenta. Y aquí nos habla por qué tienes que tener el carácter maduro, para que no seas arrastrado, para que no seas confundido, para que no vayas tras esas doctrinas de error, porque déjeme decirle que esa media verdad, ese error, que lo decimos y usted dirá, será fácil poder verlo, pero es que viene media verdad. Y si tú no tienes un carácter desarrollado y conectado con el Espíritu de Dios, teniendo discernimiento y tener el verdadero conocimiento, puede ser arrastrado, puede ser llevado por ese espíritu de error. Por eso tú y yo tenemos que saber quiénes somos en Dios, cuál es nuestro ADN, qué es lo que yo soy, qué es lo que me hace distinguir en este tiempo de que yo soy hijo de Dios. Porque el que desarrolla un carácter maduro ya no es simplemente uno que creyó que Jesús murió en la cruz y ya. No, es aquel que entra a una intimidad con Él. Es el que adentra, que dice, ya no oro por orar, sino entro a la convicción de que en esa oración yo entro y sé que es una oportunidad de una intimidad con Él. Que no tan solo la oración me va a bastar, sino que la palabra de Dios es la que me va a sostener y me va a guiar. Y también entro al estudio de esa palabra, cuando también puedo entender que aprendo a escuchar la voz de Dios. Entro en la intimidad de tal manera que en cada proceso, en cada prueba, en cada tribulación que pueda pasar, me va a llevar, porque es fácil yo decirte, esa leve tribulación es momentánea, esa leve tribulación va a producir en ti un peso de gloria. Pero ¿sabes por qué produce en ti un peso de gloria? Porque ya no puedes ser el mismo. Tu carácter cambia, empiezas a ver situaciones, empiezas a poder en esa intimidad, en esa tribulación, empiezas a conocer al Padre, conoces al Hijo, conoces su esencia y empiezas a anhelarlo a Él. Y no tan solo lo anhelo, sino que lo emulo, sino que voy y hago igual que Él, porque lo reflejo a Él, porque Él es mi fuente. Ahora te pregunto yo, ¿de dónde se está madurando tu carácter, tus acciones? ¿De dónde estás llevándolo a que pueda Él crecer en ti? La palabra del Señor, mire, es algo tan bello. Simplemente con este versículo me puedo quedar toda la noche a decirle. El Señor te habla y nos dice, ¿sabes qué? Mi carácter. Dice, cuando intenten engañarte con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, una persona madura, mire lo que dice, hablaremos la verdad con amor. Hablaremos verdad con amor.
No se va a ir a tirarle palos y palos y palos y va a ir a cada persona y tirar con el palo. No, la palabra del Señor aquí nos está hablando tú. Cuando tienes un carácter maduro, sabes que no debes de actuar de una manera que vaya en contra de lo que el Señor habla. Dice, la verdad se habla con amor. No quiere decir que porque yo tenga la verdad, puedo ir y hablar como yo desee y a insultar, e ir a ofender, el ir muchas veces a señalar, a caer en un juicio de tal manera que eso me provoque a mí condenación. Si la palabra del Señor nos da la oportunidad que dice que nosotros podemos hacer un juicio, pero no es el juicio de tu ser el juez condenador, sino que tenemos que aprender a hacerlo en amor. Y mire que lo más lindo de esto te está dando la fórmula hoy que dice, y así creceremos en todo sentido. Cuando todo lo que yo hago, hermano, cuando todo lo que tú empiezas a querer hacer, porque tú comenzamos a identificar esas áreas donde tenemos que mejorar. Aquí ninguno podemos decir en este momento, ya yo estoy a la estatura, a la medida, plena, completa en Cristo. Bueno, si usted está, pues lo felicito, pero yo reconozco que todavía estoy en el proceso, que todavía necesito alcanzar todavía áreas en mi vida en la cual necesito madurar. Necesito reconocer que el Señor trabaje y yo permitirle y tomar la decisión de que Él trabaje en mí y yo también hacer la parte que me corresponde hacer. Porque es necesario. Porque así tú y yo es la manera en que podemos reflejarlo a Él. Si tú y yo decimos que lo tenemos en nuestro corazón, si tú y yo decimos, porque es bonito encontrar hoy en día cómo tanta gente dice tener a Dios, pero lamentablemente cada acción, cada palabra que sale de su boca es todo lo contrario. Entonces tú y yo en esta noche todavía tenemos el reto de nosotros crecer, de nosotros buscar y empezar a decirle al Señor, Señor, necesito seguir madurando. Porque si alcanzaste medio camino, lo tienes corrido, déjame decirte que todavía no he terminado. Todavía tienes que crecer. Todavía te toca crecer. Todavía te toca alcanzar más madurez. Ya estás en el escalón número 1 de la madurez. Ahora te toca entrar al próximo escalón. Porque esto no se acaba. Nosotros seguimos peleando la buena batalla. Nosotros seguimos estando aquí presentes y tenemos que verdaderamente rendirnos totalmente al Señor. Ahora, ¿a quién estás emulando tú? Esta pregunta te pregunto, o sea, el que no entienda la palabra emular es a quién usted está representando, usted está imitando, usted está mostrando, ¿a quién? Cuando hablamos nosotros de nuestro carácter, muchas veces tendemos al yo. Es que yo soy así. Es que yo soy una persona buena. La palabra del Señor nos enseña que no hay persona buena, que nosotros somos buenos a través de Cristo. Entonces, cuando tú y yo comenzamos a preguntarnos, entonces, ¿qué es lo que yo estoy emulando? Quiero que vayas a Colosenses 1:17 y si alguien en esta clase quiere leerlo, le doy la oportunidad. Colosenses 1:17 16 y 17. Colosenses 1:16 y 17. ¿Alguien desea hacerlo? No todos a la vez, por favor. Bendito el Señor. ¿Nadie puede? Bueno, yo le leo la clase, no se preocupe. Colosenses 1:16 y 17. A mí me encanta leer la palabra de Dios y no leerla en una manera simple, sino que me gusta cuando se entra
a nuestros huesos, te entra y penetra. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es en el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mire qué hermoso el Señor te dice hoy. ¿A quién tú vas a reflejar? Esto no se trata de ti, de Jessica. Esto no se trata de Marilu. Esto no se trata del pastor Bernardo. No, esto se trata de que tú y yo, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es el cuerpo? Desde antes, en el principio, fueron creadas todas las cosas en Él. Entonces, tú y yo, nuestro carácter, en esta noche, tenemos que entender que cuando tú y yo nacimos, traemos un temperamento, y ese temperamento tú le heredas de tu papá y de tu mamá. Pero el carácter es formado. Hay cosas que vienen en tu ADN que te va a dar distinción de que tú eres la hija de Zoraida y la hija de Saúl. Esos son mis padres. Pero hay algo más que tiene que ser en mí. Y no podemos nosotros confundir un temperamento con un carácter. Porque en lo que el Señor nos está mandando es someter todo de nosotros. Y ese carácter maduro, para alcanzar ese carácter maduro, tú y yo tenemos que tener la conciencia de que esto no es nada más. Porque es que, ahora soy yo y sí, mira, todo lo que yo he logrado. No, es que esto no eres tú. Esto se trata de Dios. Esto se trata del Hijo, del Espíritu, de Yeshua. Esto dice que por Él fueron creadas las cosas. Entonces, en Él todas las cosas que existían subsisten. Y cuando aquí te termina el versículo y te habla de que para que todo tenga la preeminencia, es que todo tenga el privilegio, que todo tenga ahí que el favor, que tenga que la distinción, que lo refleja. Porque Él fue el primogénito entre los muertos. Él fue la cabeza. Él es el principio. Entonces el carácter que tú y yo vamos a emular es que la esencia de lo que Él es, de lo que Él es, porque no es lo que Él era, no es lo que Él fue, sino que dice aquí que Él es. Me está hablando presente. Hermanos, tú y yo tenemos que entender que nuestro carácter, ¿verdad? Cuando hablamos de Cristo, nosotros no podemos enfocarnos nada más en que, no, es que cuando Él era o cuando Él estuvo aquí en la tierra, es que pues Él hizo. No, es que las cosas que Él hizo están vigentes. No quedaron en un pasado. Para el Señor el tiempo es ahora. Es un mover ahora. Y Él desea que la hora, en este ahora de Él, tú y yo comencemos a reflejarlo a Él. Que ya no seamos esos niños de pataleta, como decían al principio, ese niño fluctuante, sino que tú y yo es que debemos, es responsabilidad de nosotros crecer. Métaselo en la mente, en los huesos, donde te quiera escribirlo, ponerlo en esta hora. Crea y diga, es responsabilidad, hermano. Ya dejar de ser como niños. Ya dejar de querer y anhelar una leche materna cuando ya es tiempo de comer algo sólido. Ya dejar de que nos carguen al hombro y es tiempo de nosotros caminar. De que queremos que constantemente nos estén pasando la mano. No, ya es tiempo de nosotros caminar, aprender a caminar sin que nadie te esté aguantando la mano, sino que tú puedas caminar solo para que tus piernas se fortalezcan, tus pies sean fortalecidos. No, pero es que nosotros queremos constantemente a alguien que nos tome de la mano. Contener a Jesús en tu vida, que te sostenga, téngalo por seguro que lo tiene todo.
Pero en el desarrollo del carácter, en este proceso, mira lo que nos dice también Apocalipsis 1:5, mire qué hermosa es la palabra, donde te confirma, si acaso tienes duda, hoy se va la duda, y te confirma y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿A quién te toca ahora a ti permitir emular, tener en tu carácter? ¿A quién? ¿Quién estás reflejando tú? Si hoy yo te digo a ti, vamos a hacer una encuesta de la gente que tú tienes a tu alrededor y le pregunto, ¿qué está emulando sutano de tal o perencejo? Hay personas que yo tengo a mi alrededor que puedo dar testimonio que reflejan un carácter en Cristo. Pero hay otros que verdaderamente da pena. Y lo vemos. Y lo estamos viendo. Y cada día el Señor sabe qué nos está mandando. El Señor pone demanda en su pueblo. Está demandándote que hay cosas que nos hemos acostumbrado pensando que esto se trata de nosotros. Que esto se trata de mi vida, ¿no? Porque es que yo he pasado el proceso. Ay, si tú supieras cómo es que yo estoy aquí. Pero se nos olvida darle la gloria a Dios. Se olvida de que tú estás aquí, que tú eres la persona por su gracia, por su amor, por su fidelidad. Es que tú y yo estamos aquí. No fue porque tú y yo lo merecíamos. Porque si fuera por nuestra concupiscencia de nuestra carne, tú y yo fuéramos muertos. Romanos nos lo dice. Estás muerto en delito. La paga del pecado dice que es muerte. Aquí todos hemos sido pecadores. Pero la palabra del Señor nos da vida. ¿Y dónde me vuelve a dar vida? Cuando yo entiendo que Jesucristo, que las cosas fueron por Él y para Él, y a través del Hijo es que tú y yo fuimos redimidos, y que a Él es el que tú y yo tenemos que cada día buscar parecernos a Él. Porque qué mucho nos gusta compararnos con sutanos, perencejo, o con personas que enseñan, con pastores, con líderes, con personas que pueden ser influencia a nuestro alrededor, y tú dices, wow, mira esa persona, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él, yo quiero tener eso, ay, yo voy a ser igual que él. Pero se te olvidó que la esencia de quien tú y yo tenemos, si una cosa es honrar a los hombres de Dios, si una cosa es tu honrar a los líderes, porque eso es un punto aparte, eso es algo que el Señor nos manda en su palabra, no se equivoque. Pero sí, la palabra del Señor nos manda que verdaderamente a quien nosotros tenemos que tener nuestro enfoque. ¿A quién tú tienes que tener tu enfoque? Es en Yeshua. Te lo habla la palabra y nos lo dice en esta hora. Te está diciendo, ¿sabes qué? Es a mí. Olvídate del hermano. Olvídate de mamá y papá. Porque mamá y papá, muchas veces la palabra del Señor te dice que hay veces que papá y mamá te pueden dejar. Pero el quien te va a recoger con todo su amor es el Señor. Que muchas veces puedes decir que vas a ser traicionado, porque es parte del proceso para sacarte a ti y llevarte una madurez. Pero ¿sabes qué? Pero ahí el Señor te enseña que Él no te traiciona. Entonces, como Él no traiciona, tú y yo en nuestro carácter vamos a ser procesados para llevarnos a que tú y yo no tomemos esa conducta y no traicionemos. Para que tú y yo vengamos y nosotros actuemos de una manera que ya no voy a hacerlo como el mundo lo hace, sino yo lo voy a hacer en el amor de Dios. El perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Cuántos temores tenemos que enfrentar diariamente nosotros?
¿Cuántos temores nosotros tenemos que en nuestro proceder diario encontramos que algo como que te paraliza? Tú dices, tengo que hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Pero cuando yo entiendo lo que decimos hoy, que Colosenses me dice y Apocalipsis 1 me dice, que nos está hablando y nos dice que esto fue por Él y que las cosas se tratan de Él y que por Él resisten y que aún la preeminencia, o sea, tú y yo tenemos el privilegio por Él para poder y tenemos nosotros, nos otorgaron el derecho de ser hijos de Dios y por lo tanto al ser hijos de Dios nos dieron ese derecho en el cual tú y yo tenemos que buscar totalmente tener ese molde, eso que nos caracteriza, eso aquello que te sella, que te hace ver la esencia de lo que tú eres y lo que tú portas. Ahora, 2 Corintios 4:6. ¿Qué nos dice 2 Corintios 4:6? 2 Corintios nos habla y nos dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, resplandeciese la luz. Es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, se lo estoy leyendo despacito porque es que estos versículos son con una profundidad para que usted entienda que el carácter maduro, para yo seguir creciendo, necesito siempre tener la conciencia, estar consciente de esto, de que como te hablan a los corintios, le hablaron y le dijeron, ¿sabes qué? Porque el Dios que mandó que de las tinieblas, o sea, tú y yo tenemos tinieblas. Hay cosas que tienen que ser en el proceso. Hay algo que para que la luz resplandezca tiene que haber oscuridad. ¿Cuándo usted ha visto una luz alumbrando en la luz? No se ve la diferencia. Pero cuando hay tinieblas, cuando hay oscuridad y usted pone una luz, enciende una vela, algo que alumbre, resplandece. Y usted ve el efecto que provoca cuando hay oscuridad y algo se enciende, algo resplandece. La palabra del Señor nos dice que Dios manda a que tenemos que resplandecer en las tinieblas, esa tiniebla. Y Él resplandece ¿en qué? En tu corazón. ¿Y qué es lo que hay en tu corazón? Acuérdense que les dije que el carácter tiene que ser formado. Y cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros venimos con un carácter ya formado en una vieja criatura. Pero dice que cuando venimos a Cristo, la vieja criatura era. Ahora tiene que venir la nueva criatura. Esa nueva criatura que ya no es a lo que el mundo me ha dicho, a lo que papá y mamá me dijeron, que no es a lo que me está diciendo el gobierno cómo tengo que actuar, sino es a lo que dice la palabra, al carácter de Cristo. A ese carácter es que voy siendo formado para llegar a la plenitud de Él, para llegar a que tú y yo seamos la luz, para que esas tinieblas que estaban en nosotros sean disipadas, para que el resplandor en nuestros corazones, y quiere decir ahí que tú y yo tenemos que entrar en ese proceso de moldear, en ese proceso de entrar a la nueva estructura, que por eso ponemos en las imágenes el alfarero dándole la forma a la vasija. Porque hay que formarnos nuevamente. La palabra del Señor nos habla y nos está diciendo en Efesios 4:23, te dice que tienes que renovarte en el espíritu de vuestra mente. Hay que volver a hacer una metanoia, un cambio. Hay que renovarnos en todo.
tanto en el pensamiento, y se acuerdan el diagrama que le enseñé del ciclo del carácter, que llegaba un pensamiento, luego venía ¿a dónde? Al corazón, luego venía a una acción y luego venía al final, a la conclusión. Entonces, nosotros tenemos que verdaderamente buscar cada día esa herramienta en la cual nosotros someternos a Él, el poder nosotros buscar al Señor, buscar verdaderamente que sea Él en nosotros. Ahora, el Señor me daba este ejemplo cuando leí 2 Corintios 4 en esta tarde, y déjame decirte que me llevó a Hechos 19. Si tú puedes ahí en tu casa buscar Hechos 19. Hoy estamos estudiando y es Biblia, es palabra. Te estoy dando proteína en esta noche para que nosotros no tengamos la duda de permitir que busquemos seguir creciendo a tener el carácter maduro en el Señor. Dice que Hechos 19, ahí me da la historia. Y dice que en ese momento había un mover de la iglesia del Espíritu de Dios. Como vemos hoy en día, hay ciertos moveres que verdaderamente son tangibles del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Donde muchas personas piensan que porque yo he recibido un don, porque yo tengo mi talento, me puedo mover en ello. Ojo, ten cuidado. Tú puedes tener talento, tú puedes tener don, pero si no tienes consistencia de la intimidad con Jesucristo, con el Espíritu, el Ruach HaKodesh, y no estés alineado a la voluntad del Padre y conozcas su palabra, ojo, cuidado. Si tú no tienes intimidad con el Señor, ojo, cuidado. No es para que vayas a usar ese don y ese carácter como tú desees. Porque es que yo lo tengo y lo puedo usar como yo quiera. Nosotros le servimos a un Dios ordenado. Los dones fueron dados para usarse. Los talentos fueron dados para multiplicarse, para hacer en la obra del Señor, pero todo en orden, no en desorden. No tratemos de brincar escalones porque son necesarios los procesos. ¿Cuánta gente anda hoy en día ministrando y llevando una palabra sin proceso, sin desarrollar un carácter maduro? Y va a ciertos lugares y se contactan con personas en las cuales tú no sabes el efecto que puede provocar en ellos. Y en vez de ser un efecto positivo, lo que hace es un efecto negativo. Hay experiencias que hemos tenido de personas con un don, se acercan, no, tengo algo para ti, te quiero ministrar, y empiezan a hablar, a decir, y cuando usted viene a ver todo lo que han hablado, usted se queda como que, ¿what? ¿Qué dijo? ¿Esto es de Dios? Por eso es necesario aprender a tener un carácter maduro, para que no seas engañado, para que no te dejes llevar y ser fluctuante, para cuando vengan esos espíritus y vengan personas no procesadas a querer usar un don y querer utilizarlo de una manera no edificante, no eficaz, no sea que te vaya a hacer retroceder y te vayas por un camino que no es. Y todo lo que has alcanzado, entonces vuelvas a echar atrás. Conocemos de muchos casos. Y miren lo que Hechos 19 nos describe en el versículo 11, usted va adelante y dice, hacía Dios milagros extraordinarios por mano, ¿de quién? De Pablo. Usted y yo conocemos a Pablo. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hasta ahí estamos bien. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Unos que tratan de imitar, que tratan de usar un don no madurado,
no con las existencias, no ¿cómo decir? Con la esencia de lo que tenían que cargar. Y hoy en día encontramos que hay muchos imitadores y hay muchos que están caminando de tal cual manera, como nos está escribiendo aquí ellos. Y dice aquí la palabra, que más adelante usted lo lee, y dice que llegaron a personas que tenían espíritus malos. Pero dice que el espíritu malo le habló. Y mire el versículo 15. Y yo le digo, yo no quiero jamás pasar por eso. Yo prefiero estar en el quebrantamiento. Prefiero disponerme a que sea Dios el que me procese en mi vida. Y usted se imagine que usted llega a un lugar y usted quiere hacer, pero acuérdese que es que a veces caemos en el error de que lo queremos hacer a nuestra manera. Y lo estamos diciendo, esto no se trata de ti. Nuestro carácter no se trata de nosotros, nada más. Es a quien nosotros tenemos que cada día reflejar. A quien que tenemos cada día que emular. Entonces dice la palabra aquí que dice que le llegó el 15 y dice, pero respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco. Jesús conozco. Y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Wow. ¿Quiénes son ustedes? Lo que tú y yo portamos, el enemigo lo sabe. El mundo se va a dar cuenta. ¿Hasta dónde tú has sido procesado? ¿O en qué escaloncito del proceso para llegar a la madurez estás? Los procesos no son en vano en nuestras vidas. Es necesario pasarlos. Hay mucha gente que no quiere pasar el proceso. Hay mucha gente que no quiere pasar que le llegue la prueba. Nos han vendido un evangelio en una prosperidad donde todo es lindo y hermoso, donde tú no vas a sufrir. Pare de sufrir. Es un evangelio donde se ha adentrado y se ha llevado a que pensemos, no, pero es que si tú sufres estás en pecado. Es que si tú sufres, tú estás pasando prueba. Ay, qué mal lo hiciste. Oye, pero ¿qué puerta abriste? Le abriste la puerta al enemigo. Y no se han dado cuenta de que es un proceso en el cual el Señor lo está utilizando para moldear a esa persona. Que lo está llevando a que entre y se adentre aún más, a permitirle a que él vea la mano del Señor obrar en ellos. Para que entonces pueda decir, esta leve tribulación produce en ti ese peso de gloria. Cuánto mal fuimos enseñados de que el servirle al Señor, todo se iba a resolver. Sí, la palabra del Señor nos dice, todo obra para bien a los que aman al Señor, conforme a su propósito han sido llamados, el cual aquel es obediente, el cual aquel, porque hay procesos que nosotros nos metemos. Pero aunque tú y yo seamos cabezones y nos metemos en esos procesos, el Señor lo va a utilizar para llevarte a madurar, para que no vuelvas a caer, para que no cometemos esos errores. Pero el Señor nos lleva cada día, el Señor nos quiere llevar a qué? Al proceso, a ese proceso para nosotros poder avanzar. Pero es que pensamos que sabemos que en el carácter, mientras tú vas en ese proceso, vas a batallar. Sabemos que mientras vayamos, ¿verdad?, creciendo en el Señor, vamos a tener batallas. Nosotros vamos a tener que verdaderamente adentrarnos y tener el discernimiento para poder saber cuando hay momentos en que estoy enfrentándome a un proceso donde es el enemigo que se ha levantado en contra mía
y cuándo es el momento en el cual yo tengo. Es mi deber nosotros poder renovarnos, renunciar a hábitos, renunciar a maneras y conductas que hemos aprendido y se ha arraigado tanto en nosotros, en las cuales no permite que nosotros avancemos a tener un carácter maduro, a tener aún una relación aún mayor con el Señor. Mire lo que le digo en esta noche. Hay batallas que vienen a nosotros. Como dice ahí, un poder interno. Y si quieren, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos rapidito allá porque nos gusta llevarnos por la palabra. Primera de Pedro. Si alguien lo tiene, a mí se me perdió Pedrito. Pero si alguien lo tiene, lo puede compartir. Miren lo que nos dice Primera de Pedro 5:8. Del 8 al 10. Para aquel que dice que ese proceso, para aquel que me diga que ese padecimiento que tengo, esa batalla que tengo, ay, es que ya yo llevo más de 10 años en esta misma batalla, es que yo llevo más de 10 años en aquello que todavía sigo luchando. Pero si tú estás en una prueba, esa prueba tiene una fecha de empezada y una fecha de terminación. Ay, pero es como decimos, ay, pero mira, ese hermano nos saca un pie del plato y ya le cogió. Pero cuando nosotros sabemos y conocemos la palabra del Señor, si esto me va a llevar a crecer, si esto me tiene que llevar, con qué ojos tú y yo estamos viendo, en qué nivel de madurez estamos tú y yo en esta noche para poder decir lo que dice Primera de Pedro 5, 8, 9 y 10. Dice la palabra, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí nos está enseñando que sí tenemos una lucha con un adversario, pero tú y yo tenemos que tener el discernimiento para saber, porque mire la fórmula que le da: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van a cumplir en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué le dice que este mismo padecimiento va a sufrir? Porque tú no eres el único que sufre. Tú no eres el único que vas a pasar el proceso en la prueba. Tú no eres el único que se fue y te llevaron al desierto. Tú no has sido el único que has estado en la cueva. Tú no eres el único que has estado allí en el fuego. Tú no eres el único que has pasado por eso. Cada uno de nosotros nos llevan a padecer. Vamos a pasar prueba. El enemigo va a querer venir a hacernos frente. Pero dice la palabra que para tú poder vencer, en nuestro carácter desarrollamos firmeza. ¿Firmeza en dónde? En la fe. Tenemos que saber, estando convencidos, confiados, sabiendo que va a ser leal esta convicción de lo que creemos en Dios, de lo que su palabra me dice. Que el proceso me lleva a crecer y me va a llevar a mí a poder adquirir ese carácter, sí. Pero ¿sabes qué? En medio de lo que llego allí, yo sé que tú y yo lloramos, zapaleteamos, lloramos de todo, hacemos de todo, se nos van los ánimos, nos desanimamos. Hay momentos en que tú dices, hasta aquí llegué, hasta aquí llegó la nena esta, yo no voy a seguir, yo no voy a continuar. Hay momentos que tú dices, mira, ya me rendí, Señor, pero siempre hay algo. Esa palabra cuando te sostiene, cuando todavía tienes vigente la fe, dice que resiste. La palabra del Señor dice, resiste al diablo y de vosotros huirá. Cuando es una lucha que viene el enemigo y te viene a hacer
a luchar con tus pensamientos, viene a luchar ahí con lo que estás sintiendo, con el resentimiento, no porque me hicieron, no porque me han hecho daño, no porque me rechazan, no porque vienen en contra de mí, no, mira cómo me están tratando, miren cómo me hablan, miren cómo nadie me toma en honra, miren cómo muchas veces la gente, y tú pensamos todo el tiempo, no, es que es a mí, y es que es a mí, y a ti se te está olvidando que si tú estás viviendo en Cristo, y esto es para los que estén alineados a la palabra de Dios, vas a sufrir, vas a padecer. Aquí Pedro nos dice, vamos a padecer. No puedo negarte, no te puedo dar otra noticia en esta hora, que mientras tu carácter y mi carácter va a ser procesado y para llegar verdaderamente a la medida del Señor, que el Señor tiene una medida para ti, tiene esa medida para mí. En esta hora tú y yo tenemos que entender que vamos a tener padecimientos y que no solamente eres tú, es el cuerpo. Esos hermanos que llamamos en la fe, esos hermanos hijos de Dios que quieren cumplir la voluntad del Señor, van a padecer, vamos a padecer. Pero lo lindo de esto es que no estamos solos. Lo lindo de esto es que saber que en este proceso, ¿sabes qué? Mientras tú y yo adquirimos esta madurez, tú y yo vamos a alcanzarlo. Porque no estamos solos. Porque tú no estás dependiendo de lo que es lo que es inestable en este mundo. ¿Y qué, pastora, qué es lo que es inestable en este mundo? Lo material. Eso material que tú muchas veces te aferras y nos afanamos por tanto material. Por esas cosas materialistas, nos aferramos tanto y tanto y tanto. Y todo eso es inestable. Hoy está y mañana no está. De aún personas que tenemos a nuestro alrededor que nos aferramos tanto, hoy están, tú no sabes si mañana no van a estar. Pero el Señor quiere que tú te sostengas en lo que es estable. ¿Y qué es lo que es estable? Lo verdadero, lo puro, lo que permanece en Él. Es su palabra, es Él mismo. Por eso Él te dice, ya esto no se trata de ti, se trata de mí. Yo quiero llevarte en esta noche a que no es tan solo lo que hemos estado leyendo en esta hora. No es simplemente para mi carácter. Si tú miras, hay promesa de Dios en cada uno de esos versículos. Pero están condicionados a la acción de tú y yo permitir que Él siga haciendo en nosotros. No importa los años que tú y yo llevemos sirviéndole al Señor. Esto no se trata de años. Tú puedes servirle al Señor más de 20, 30, 40 años. Y tú no conocerle a Dios. Y tú todavía no identificar cuál es el carácter de Él. El que Él quiera revelarse a nosotros. Todavía hay gente que lleva tantos años y no conoce la voluntad de Dios. Y te invito a que si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, empieza a escudriñar la Escritura. Es una manera de una intimidad donde el Señor te va a revelar su voluntad. Donde el Señor nos va a enseñar. Y mira que adicional a esto dice, y le seguimos leyendo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, mira, después que pasaste, después que padeciste, mira lo que te dice. Padeciste un poquito de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Toma este rema para ti en esta noche. Si estás pasando adversidad, si en este momento estás en un padecimiento que tú dices, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Ya no aguanto, ya te mira todo lo que está sucediendo. ¿Sabes qué? Esto está produciendo en ti ¿qué? Es por poco tiempo, es por poco tiempo. Resiste, mantente firme. Está siendo procesado, está siendo aún, mira, ¿sabes qué? Machacado. ¿Qué mejor ejemplo te puedo utilizar? La uva, la oliva.
para sacar ese aceite, esa gotita de aceite. Esa oliva tiene que estar machacada, triturada, machacada. ¿Sabe lo que cuesta sacarle ese aceite de oliva? ¿Cómo puedo sacarle el mejor vino a la uva? Proceso. Y aquí la palabra del Señor te lo está poniendo así. Sencillo. Después que hayáis padecido un poquito, Él mismo. No te está diciendo que va a venir el pastor, que va a venir la pastora, que va a venir el líder, el intercesor, el profeta. No, no, te dice Él mismo va a hacer que Él mismo os perfecciona. Y perfeccionar aquí no habla de una perfección que tú y yo pensamos, ay, no la podemos alcanzar. No, no, no. Es aquello, esa medida de que es Él en nosotros. Es lo que me afirmo, esa afirmación. Es lo que Él te va a fortalecer y dice, y te establezca, tiene cimiento en tu carácter. Porque ¿en qué más? En tu carácter. En tu carácter que ya no se reflejará, Jessica, ya no se reflejará los que tengo confianza, Mariluz, el pastor. No, ya no se reflejarán en ellos, sino que, ¿sabes qué? Se van a reflejar a Jesucristo. Por eso padecemos. Nos están llevando a ese lugar. Nos están llevando al momento donde está formándose la vasija y como dice la palabra, qué lindo cuando decimos de lo más vil, de lo menospreciado. Señor, tú hiciste vasija de honra. Entonces el Señor nos lleva, hermanos, ¿a qué? A que comprendamos que cada proceso es con un fin. Y siempre es para Él y por Él, para reflejarlo a Él. Pero te lleva a ti a adentrarte en una madurez en el pensamiento. Y ya hoy no me daría el tiempo completo para decirle, pero le voy a dar la cita bíblica al que quiera anotarlo. Usted crecerá en la madurez en el pensamiento. El poder externo, después que tienes esa batalla con el enemigo y luego te dice que el proceso te va a llevar a ti, que es poquito tiempo y después Él mismo hará en ti. Entonces el poder externo te habla en Efesios 4:22, donde te dice y nos dice la palabra en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso es necesario la renovación de la mente. Porque ya tengo que olvidarme, y le había dicho, ¿no? De olvidarnos de ese viejo hombre y permitir que la nueva criatura esté en nosotros. Y como en Pedro nos habló y nos dijo que eso es algo momentáneo, que es un poco de tiempo, que Él va a perfeccionarnos, en esa perfección te va a llevar a la madurez de pensamiento, 1 Corintios 14:20. Te va a llevar al conocimiento, una madurez en conocimiento, porque cada proceso te va a llevar a ti a alcanzar ¿qué? Conocimiento, y el conocimiento lo podemos traducir en la sabiduría. Porque no es tan solo un conocimiento basado en lo que yo viví, sino que mediante ese padecimiento yo conocí e intimidé con el Señor. Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero cuando usted traduce qué es la sabiduría, son esos conocimientos, eso que usted adquiere, pero es a través de Jesús, del Padre, a través de su palabra, la revelación en conocimiento. Entonces maduramos en los conocimientos que podíamos haber tenido, porque ya yo no miro, ya mi mente, el pensamiento a ser transformado, ya yo no lo estoy viendo las cosas como la ve el mundo,
sino que ya yo empiezo a verla de otra manera distinta como la ve mi espíritu por la palabra, al yo crecer por el carácter que ya tengo maduro y adquiero el conocimiento en la madurez que Proverbios 1:5 te dice, y luego ahí es donde tú y yo podemos seguir ejerciendo y caminando en la vida, de acuerdo a cómo quiere Dios en nuestras vidas. ¿Qué puede provocar en nosotros esa madurez por la dulzura de la palabra? Proverbios 16:21. Y aún adquiriendo la palabra, vas a tenerla en Hebreos 5:12-14. La palabra del Señor te va a ayudar a desarrollar ese carácter, a desarrollar mi carácter. Porque nos va a llevar, ¿sabes qué, hermano? A un momento donde tú y yo tenemos que entender que tú y yo tenemos que estar dispuestos. Y ya termino con esto. Que tú y yo tenemos que tener la disposición a tener un quebrantamiento. Porque para nosotros crecer y tener esa madurez en nuestro carácter, y es en Dios, estoy hablando de ese carácter en Cristo, tú y yo tenemos que estar dispuestos a quebrantarnos. Porque con un espíritu rebelde, usted y yo no vamos a estar en la disponibilidad para que sea el Señor obrando en nosotros y moldeándonos. Tú y yo tenemos que aprender a tener un espíritu y pedirle al Señor una actitud para que seamos quebrantados. Eso va a mostrar en ti y en mí un crecimiento y una madurez en nuestro carácter. Porque cuando tú y yo permitimos que Él sea el que nos quebrante, cuando tú y yo permitimos que sea Él el que trabaje en nosotros, nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios. Nosotros aprendemos cada día a estar disponibles para Él. Y aprendemos a recibir la corrección en el padecimiento, en la tribulación. Aprendemos a recibirlo en el proceso. Aprendemos en ello y aprendemos, como dice la palabra, a contentarnos en todo tiempo. Porque sí es necesario. Sí es necesario, hermano. Entonces, quiere decir que ahora le serviré al Señor y estaré padeciendo de todo. Mira, hermano, esto es momentáneo, esto es algo por un tiempo pequeño, pero aún hay más. Porque cuando tú y yo vamos a desarrollar ese carácter, dice la palabra, que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, en medio de eso, tú vas a desarrollar en tu carácter que aprender a estar en gozo. Que tú y yo podamos decir, como dijo Pablo, aprendido a estar que agradecido, contento en todo, con todo y en todo. No tienes comida, aprende a agradecer. No tienes la finanza, aprende a ser agradecido. No, es que no tengo esto, lo que tengo ahora, aprendamos a ser agradecidos en este tiempo. No, pero es que está escaseando, no tengo absolutamente nada. No importa, sea agradecido. Porque tú no sabes qué cuervo el Señor ya está enviando para que vaya a socorrerte. Tú no sabes qué camello está llegando a la puerta de tu casa en este momento para entregarte la reserva, el depósito. Tú no sabes qué es lo que Dios puede hacer en ese momento. ¿Sabes qué? Hay veces que es necesario tener pérdida, dar por pérdida todo aquello que pensamos que es de sumo valor. ¿Sabes por qué? Porque no te has dado cuenta que eso le ha quitado el lugar de Dios, el primado a Dios. Y Dios está utilizando eso para que lo tengas por pérdida, para que podamos volver a enfocarnos en aquello que Él nos ha dicho. Tú y yo en esta hora
Tenemos que permitir al Señor, ¿sabes qué? Señor, este es mi carácter. Todavía me falta. Apenas estoy comenzando, Señor. Apenas me adentré. Apenas estoy en ello. Este carácter tiene que ser moldeado, pero va a llegar. Yo le aseguro a ti que por lo que me dice su palabra, tú y yo vamos a llegar a la medida. Vamos a llegar a eso que decía en Efesios 4. Vamos a llegar a la plenitud completa del Señor. Si hay alguien que te diga a ti en esta noche que tú jamás vas a llegar, es mentira. La palabra del Señor nos dice que por medio de Él, por su gracia, es por su amor que tú y yo fuimos salvados, fuimos redimidos. Es por Él. Las cosas son por Él. Y que en su momento el Señor lo va a seguir haciendo. Mientras tú y yo estamos viviendo aquí en la tierra, vamos a estar siguiendo procesados y vamos a seguir siendo llevados a alcanzar ese carácter que necesitamos en el Señor. Esto no es por posición de nada. Aquí no hay posición ante el Señor para que tú y yo seamos procesados y reflejemos verdaderamente lo que el Señor nos da. Para que reflejemos verdaderamente su ADN que ha puesto en nosotros, que Él da a nosotros. Déjame decirte en esta noche que tú y yo tenemos que estar dispuestos. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde en esta noche. Que esta clase sea de edificación para cada uno de nosotros.